Muy buenos días. Saludo, mi nombre es Eduardo Arriagada. Los saludo a nombre del programa Clase Ejecutiva del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica. En este programa, que tiene una característica especial, además, porque se hace también en el contexto de una semana de la comunicación política que estamos haciendo en Comunicaciones de la Universidad Católica, que trata sobre la transparencia, y por eso creímos interesante juntar estas actividades. Se da la casualidad que, a pesar de que vamos a hablar de comunicaciones, vamos a hablar de marketing, de reputación, hace poco más de 3 años me tocó estar en enero, más o menos, haciéndole un informe en ese momento a Sebastián Piñera, tras el estallido, para hablarle de estos temas y tratar de mostrarles las oportunidades que podía tener este nuevo entorno del que vamos a hablar hoy día, para enfrentar temas difíciles de conversación, como podría ser el tema de la dignidad. La verdad que me tocó ahí ver un poco cómo una persona que tenía una enorme experiencia en comunicaciones le parecía totalmente contraintuitivo meterse en un espacio tan tóxico como el de las redes para hablar de temas como este. Y yo creo que de eso un poco es lo que hemos estado trabajando este tiempo, hace 2 años más o menos, entre el Departamento de Ingeniería Industrial y el Departamento de Comunicación Aplicada de Comunicaciones. Empezamos a desarrollar un diploma sobre estos temas, se llama el diplomado en torno a estas oportunidades de la relación entre el marketing y la reputación, que es una cosa que funciona de una forma distinta desde este espacio emergente que son las redes, los móviles. Yo creo que para mí es clave que entendamos ese espacio, y es un poco la razón de esta masterclass concreta. Yo en ese contexto escribí un libro que está aludido en la convocatoria de este programa, que se llama Hiperconectados, que lo hicimos, lo lanzamos a fines del año pasado. Y justamente, si uno tratara de resumir un poco ese libro, lo que muestra un poco la misma palabra de hiperconectividad, muestra que la conectividad que estamos viviendo, que quizás hace 15 años era un deseo muy importante para todos nosotros, nos ha traído un hartazgo, una sensación de incomodidad. Y eso tiene que ver con características del entorno, un poco al que aludía lo que les decía antes del caso de Sebastián Piñera. Temas como el algoritmo, la presión que tiene el algoritmo, que condiciona la polarización, que condiciona situaciones de desinformación, son temas que aborda el libro y hemos abordado de alguna manera en este trabajo conjunto de comunicaciones e ingeniería. El libro, al final, como tema, como para tener una idea, lo que trata de decir es que en este nuevo entorno tenemos que cambiar, hacer un cambio de switch, cambiar la actitud que hemos tenido como parte de la comunicación masiva. Es decir, hasta ahora, en el mundo del marketing propio del siglo XX, el rol que teníamos era de espectadores, y era un rol más pasivo. En el nuevo entorno emergente, que aparece en estas conversaciones de las cuales estamos hablando, tenemos que tomar una actitud distinta, que es más activa. Se nos llama usuarios en vez de espectadores, y en ese contexto nosotros tenemos que, y ese es un poco el desafío tanto del libro como lo que queremos hacer provocándolos con esta masterclass y con todo el mismo diplomado que se llama Diplomado en Estrategias de Marketing y Redes Sociales. Lo que queremos hacer es mostrarles espacios donde ustedes pueden elegir cómo participar en las redes sociales. No seguir un poco no ser una hoja en el mar que se la arrastra, sino que mover nuestra tabla, buscando las olas y definiendo el cómo, el dónde y el cuándo debemos participar para que este espacio sea útil para nuestro trabajo personal, para nuestros sueños, para nuestros proyectos y los proyectos de las instituciones en las que participamos. Con esta idea, yo convoqué a 3 profesionales que creo que son los más adecuados para
tanto para lo que hemos hecho en el diploma, como para enfrentar esta conversación de esta mañana. Voy a presentarlo primero y después les daré la palabra. Por un lado está Carolina Martínez. Carolina se doctoró en Administración de Empresas en Manchester y trabaja como profesora de Ingeniería Civil de la Católica, justamente en el área de investigación en el uso de la analítica de datos para mejorar las tomas de decisiones de marketing. Y específicamente los datos que generan entendimiento del insight de los consumidores. Entonces, por un lado vamos a tener su mirada desde el mundo de la academia, por otro lado está también Ariel Geria. Ariel es un ingeniero comercial de la Universidad de Chile, pero que hizo un MBA en la Católica y se ha desarrollado su carrera en el mundo práctico del mundo de la comunicación digital. Yo he estado en contacto con él desde hace muchos años. Él hoy día es mentor en Startup Chile y además de ser socio gerente general de Rompecabezas, una agencia digital muy relevante. Y es una persona que ha estado, así yo no sé, desde el 2005 por lo menos, metido en estos temas. La casualidad que ambos son parte del diplomado que les estoy hablando. De hecho, este masterclass se hace hoy día porque Ariel comienza las clases el 20 de marzo. Entonces comienza el curso del diplomado. Carolina también tiene un curso más a final de año. Y además hemos sumado, como es tradicional en esta instancia, a una colaboradora externa, a alguien que no está en el diplomado, pero una persona con la cual tengo una relación muy antigua. Yo soy profesor hace 35 años y Francisca Sandoval, que es la tercera invitada, es periodista de la Universidad Católica y ya hace más de 2 años colabora investigando en el laboratorio de escucha social que tiene la universidad. Y ella en este momento está en Londres, terminando un máster en la School of Economics, en el LSE, sobre metodología de análisis y comprensión de la audiencia. Ella previamente tiene una carrera ya por lo menos 10 años, entre haber empezado, y ahí nos conocimos más todavía cuando estaba a cargo de la coordinación digital de la presidencia, del mismo Sebastián Piñera. Muy cortito. Y un tiempo rico, así, un máster propio era ver esa experiencia, y después bastante tiempo a cargo de la reputación digital y del tema digital en general en Extend Comunicaciones. Mi idea inicial es pedirles un poco que desde sus disciplinas, desde su aproximación, primero Carolina, Ariel y Francisca, se tomen 6 minutos para presentar un poco una reacción inicial a este tema. Carolina, por favor. Hola Eduardo, primero que todo saludar al panel y saludar a la audiencia, quienes nos están escuchando hoy. Muchas gracias por la presentación y bueno, lo que nos convoca a esta masterclass relacionada con el concepto de estar hiperconectados. Eso implica básicamente que al estar conectados vamos a generar una gran cantidad de datos. Estos datos pueden ser recolectados de manera, por las propias organizaciones de manera espontánea, por ejemplo, sin ninguna interacción, es decir, datos de navegación cuando uno quiere comprar algo en un e-commerce, por ejemplo. Pero también tenemos otro tipo de datos que son datos de interacción. Estos datos pueden ser de interacción entre la organización con la empresa y estos datos también pueden ser entre cliente-cliente, que se llama. Entonces tenemos datos cliente-empresa, datos cliente-cliente y esto nos va a permitir desde el punto de vista del marketing generar modelos analíticos, que es un poco mi expertise y lo que quiero conversar y plantear dentro de esta masterclass y que tiene que ver con, bueno, que es bueno, yo soy profesora, así que para quienes no estén familiarizados con el concepto de un modelo analítico de marketing, significa básicamente tomar la analítica de datos, que está relacionada principalmente con, basada en estadística y ahora en estos tiempos basada en Big Data, Machine Learning, Data Mining, etcétera. ¿Para qué? Para
generar una comprensión más profunda de la conducta del consumidor, no solamente desde el punto de vista individual, sino que también desde el punto de vista agregado. Y eso se hace a través de, por ejemplo, desde lo más básico de un modelo descriptivo, describir la conducta del consumidor, como también un poco más sofisticado, que puede ser un modelo predictivo, ya tratar de predecir, ¿cierto? O de hacer mejor segmentación de audiencias, por ejemplo, para generar un concepto que quiero que hablemos más adelante, que es personalización. Y finalmente ya modelos mucho más sofisticados que pueden ser los modelos prescriptivos. Eso básicamente. Muchísimas gracias, Carolina. Yo creo que ahí hay una primera mirada, en fondo, en es muy bonito la idea de nosotros perdemos un poco con la transparencia, perdemos la idea de privacidad que teníamos antes, de intimidad, y aparece una trazabilidad, tanto de nuestra conducta, de nuestra interacción, pero también de las conversaciones con palabras, etcétera, y eso da insights muy poderosos, y que yo creo que un poco es lo que estudia Carolina y ayuda, en el caso de ella, a empresas, pero también se puede usar en general para entender a la sociedad, es decir, lo puede usar las instituciones, lo pueden usar las personas para tratar de entender el contexto que ellos tienen alrededor. Ariel, por favor, plantea un poco tu punto de vista en la mirada desde del oficio de las agencias digitales. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias primero por la invitación. Saludos también a Francisca, Carolina. Y como bien dijiste, yo trabajo acá desde el año 2005. O sea, llevo mucho tiempo trabajando en marketing digital. Soy ingeniero comercial, pero caí de suerte en Terra, el portal que ya no existe, que era un portal de contenido muy relevante hace años atrás. Y ahí cuando yo entré, el marketing digital pesaba un 2%, un 3% de la torta publicitaria completa. O sea, era muy poco relevante. Y hoy día estamos sobre el 50% de la torta publicitaria. De ahí, bien como tú haces la introducción de hiperconectados, tenemos usuarios muy, muy conectados hoy día en todo el mundo. Solamente en Chile se habla que hay más de 15 millones de cuentas activas en redes sociales. O sea, hablamos de cerca del 75% de la población chilena mayor de 15 años está conectada a una red social. Es tremendamente relevante. Pero eso de tener todo el día los usuarios conectados, de tenerlos todo el día al frente al celular, una persona también en promedio pasa de repente hasta 3 horas en redes sociales, impone un desafío de repente para comunicarte con tu pareja, con tu hijo, con tu familia, e impone también un gran desafío para las marcas. A mí me toca desde rompecabezas asesorar empresas, es un tremendo desafío para las marcas porque si bien el usuario está todo el día conectado, ¿cómo le hablo? ¿Cómo lo interrumpo? ¿O cómo soy relevante con un mensaje? ¿Te fijas? Entonces ahí surge varias recomendaciones que se les pueden ir haciendo a las marcas de no olvidarse primero que están hablando con personas. O sea, de repente está con tanta inteligencia artificial o tanto bot, o tanto chatbot asistido, tratamos de repente ahí vemos mensajes muy mecanizados. No, primero las redes sociales están basadas en las personas. Las redes sociales son tremendamente interactivas, son muy dinámicas. O sea, ahí vemos, por ejemplo, WOM, que lo usa muy bien, donde cualquier contingencia la agarra y ya saca un post de redes sociales y se convierte en un viral. Entonces, las marcas deben entender ese dinamismo que tienen las redes sociales. Las redes sociales te permiten generar relaciones también. Hay mucha gente que le habla a las marcas, hoy el tío McDonald's o el tío Burger King, el tío Carl Jr., y eso es porque la gente se encariña con las marcas y a través de las redes sociales va generando estas relaciones. Las redes sociales sirven para amplificar la comunicación. O sea, si nosotros tenemos un mensaje como persona, como marca, este mismo webinar se anunció por las redes sociales y basta un poco de patrocinio para que ese mensaje se amplifique muchísimo, o sea, llegue a miles de personas muy rápidamente, muy rápidamente. También no hay que olvidar que hay diferentes tipos de formatos para comunicar en las redes sociales. Tenemos fotos, tenemos texto, tenemos videos cortos, videos más largos. O sea, también las redes sociales, y vamos a hablar ya más en detalle de los diferentes formatos, pero hay muchas posibilidades de comunicarse y hay que, ojalá, sacarle jugo a cada uno de ellos. Y por último, en el fondo, el contenido es el rey. O sea, si las marcas quieren estar presentes en redes sociales y las marcas quieren ser relevantes, tienen que preocuparse de que ese contenido sea relevante y olvidarse del autobombo. De repente el cómprame, escúchame, mírame,
no funciona tanto, funciona cada vez menos. Hoy día es cómo te enseño a hacer una receta, cómo te enseño a preparar algo, y en el fondo en la preparación tú te das cuenta que está exhibido el producto. Cómo te enseño a probarte algo, cómo te enseño a decorar tu casa, y en eso enseñarte algo, mostrarte algo entretenido, bien editado, muy dinámico, aparece mi producto destacado. De eso vamos a conversar hoy día un poquito, y también ya en las clases del diplomado se profundiza mucho más justamente en estas nuevas reglas del juego que hay que saberlas jugar para poder sacarle todo el provecho. Gracias, Ariel. Yo creo que es muy interesante esa mirada como fresca de un marketing que tiene que cambiar, un poco yo lo hablaba del cambio de switch, en fondo de entender que al final la conectividad se nos aparece a nosotros a través de estos aparatitos que estamos viendo, pero si nos fijamos, si pensamos, siempre se dice que la tecnología es algo que no estaba cuando nacimos. Y el libro, hay un libro muy bonito sobre el origen del libro, que dice que en un momento el libro fue una tecnología, una tecnología que nos permitió como conectarnos en silencio con otra persona y meternos en la mente de otra persona. Hoy día esto es tecnología, pero tras esta tecnología lo importante en realidad es las personas. Es lo que dice Ariel, en el fondo, que a veces, porque manejamos aparatos, se nos olvida que más allá de que nos puede ayudar la Big Data y nos puede ayudar la inteligencia artificial, estamos generando una relación de personas. Y es interesante como Ariel muestra que esto debe hacer cambiar el tipo de publicidad, el tipo de marketing, es decir, el autobombo pierde ese sentido porque no te lo van a comentar, la gente lo va a sentir como demasiado, entre comillas, marquetero, como para que yo lo comparta con los míos, en fondo. Y en ese sentido creo que es interesante la mirada de Francisca, porque por un lado estaba esta cosa, Ariel hablaba de la posibilidad de promoción en estos espacios, pero también está todo el camino del contenido orgánico. Francisca, por favor. Y no solamente, bueno, muchas gracias, y estoy escuchando atentamente todo lo que dicen y me parece muy interesante, y al final todo se complementa muy bien, yo creo, como todas las visiones que tenemos. Y en mi caso me interesa, de cara también a las personas que nos están escuchando, ser lo más práctica posible y clara, y la idea es que vayamos entregando tips y todo para que todos logren como conectarse de la mejor manera al final. Y justamente a partir de mi experiencia, donde hoy día, ¿no es cierto?, como los límites entre la comunicación estratégica y un poco la publicidad en un mundo digital están cada vez más difusos. ¿Por qué? Porque la lógica que determina el algoritmo de las redes sociales está enfocada en conversión. O sea, las métricas que al final nos entregan por defecto, ¿no es cierto?, Facebook, Twitter, etcétera, cuando tú realizas reportes de cómo las personas fueron interactuando contigo, en general se refieren a métricas de volumen como alcance, cantidad de comentarios, cantidad de interacciones, que de alguna manera, y Ariel bien lo sabe, vamos nosotros como entendiéndolas como en distintas etapas, como una especie de embudo que al final terminan en una especie de conversión que también se puede aplicar incluso al voto. Y de hecho eso explica un montón de lógicas que hoy día guían muchas campañas políticas en las democracias actuales. ¿Qué es lo que pasa? En el fondo, con estos 9 años de experiencia, me tocó trabajar con distintos clientes, muchos cuyos objetivos estaban enfocados justamente en conversión y en venta de productos, etcétera, pero también había otras empresas con desafíos importantes que tenían que ver con la incidencia y el impacto que tenían en el medio ambiente y a las comunidades que los rodeaban. Y ahí nos fue pasando en la experiencia, en el trabajo, que al medir la efectividad de la comunicación digital que tenían en redes sociales bajo estas lógicas del marketing digital, que ayudaban un montón para unos casos, pero en estos casos en particular, con desafíos tremendos reputacionales, nos quedaban cortos. De alguna manera los datos que nosotros obteníamos nos ocultaban más información de la que nos mostraban. Un ejemplo, en política o, por ejemplo, en un caso de una industria bancaria. En algún momento, lo que nos mostraban los informes y los reportes mensuales era que tenían un engagement rate de 10%. Por supuesto, a partir de buenos contenidos atractivos, de alguna manera se podría haber entendido que también estaban empujados por paid media, etcétera,
pero resulta que cuando hacíamos un doble clic en la sentimentalización, por ejemplo, que tenían las personas y que expresaban en los comentarios, el 80% de esos comentarios eran negativos. O, por ejemplo, cuando empezamos a seleccionar y categorizar las temáticas relevantes, que en el fondo empezamos a categorizar las temáticas relevantes de los usuarios, en el fondo, cuáles eran los temas que más hablaban y todo, nos empezamos a dar cuenta que muchas veces no tenían relación con el contenido que se publicaba. Entonces, además, con lo que quiero dejar aquí para dar paso como a la conversación más extendida, al igual que Ariel, creo que el contenido es muy relevante, pero me pasó en la experiencia y un poco lo que empezamos a trabajar con Sol también, es entender que escuchar a los usuarios y conectarse realmente con los stakeholders a través de comprender, no solamente a nivel de volumen las interacciones, sino que a nivel de asociaciones semánticas, significados, discurso, temas y sentimientos, es fundamental para la construcción de confianzas entre organizaciones y las personas. Esto es súper personal, pero en el fondo un poco lo que me llevó acá, bastante desilusionada en algún minuto a Londres, pero hoy día soy mucho más optimista. Pero yo creo que de alguna manera este algoritmo, ¿no es cierto?, basado en el modelo de negocios de las redes sociales, no quiero ser distópica, pero sí nosotros tenemos que entender que las redes sociales son corporaciones cuyos objetivos son conectar a personas con advertisers, digamos, con compañías que necesitan captarlos para compra. Y eso de alguna manera ha permeado nuestra cultura y la política. Y creo que eso sí se puede enfrentar explorando nuevas posibilidades de análisis de datos, nuevas posibilidades de escucha de las audiencias para volver a construir confianzas y al final reputación en actores sociales a los que esa es una tarea fundamental, digamos. Entonces, súper potente esa mirada final, al final, y un poco en la idea de esta idea de pasar de espectadores a usuarios. Yo planteaba un poco, tenemos que tener conciencia que no hay almuerzo gratis, decían, en el fondo, es decir, si estamos usando un espacio sin costo, como son las plataformas, tenemos que entender que parte del algoritmo que está expresándose en esa plataforma persigue intereses distintos a los nuestros, persigue los intereses corporativos que mencionaba Francisca, de cada una de ellas. Entonces, nosotros tenemos que actuar y tratar de entender mejor el espacio para acomodarlo. Y eso es un tema que lo vamos a ver ahora en detalle. Carolina, me gustaría un poco abrir un poco la conversación, tomando un poco de lo tuyo. Es decir, tú tienes la mirada de ya una historia de trabajar tanto investigando con papers como también con alumnos a través de modelos analíticos. Parte de esos modelos son estos modelos predictivos, pero en el fondo al final es cómo este estudio, esta escucha de la que hablaba ahora Francisca, puede cambiar la comprensión más potente y puede hacer que nuestros discursos, nuestras conversaciones, nuestra participación en la sociedad sea más efectiva cuando lo hacemos a través de los medios masivos o a través de las redes sociales. Sí, súper bien. De hecho, lo que habló Francisca fue perfecto y yo generalmente uso esta palabra, me bandejea un poco a la respuesta a tu pregunta. De hecho, tú mencionaste la analítica de datos, dado este fenómeno, ¿cierto?, en que la métrica, el KPI, podría estar indicando que la marca tiene engagement y que la marca lo está haciendo muy bien, pero después cuando entramos al contenido de esas reviews o de ese tweet, etcétera, nos damos cuenta que generalmente tiene un sentimiento negativo. Entonces, la analítica de datos puede ayudar mucho a eso y solamente dos conceptos. Uno, que es el scrapping, ¿ya? Me ha tocado trabajar mucho en investigación usando scrapping. ¿Qué significa esto? Que se pueden bajar grandes cantidades de datos, ¿cierto? A través, por atrás, digamos, por las API. Entonces, podemos bajar texto en grandes cantidades. Y con esto después podemos usar algoritmos muy sofisticados. Actualmente hay algunos que llegan a ser muy precisos para poder extraer esta información, ¿ya?, y analizarla,
Ya, entonces, desde este punto de vista, nosotros podríamos hacer incluso mapas de calor, saber en qué periodos o en qué tipo de contenido, de tema ha tenido una valencia más negativa en términos de reacciones, ¿cierto? O valencias más positivas o valencias más neutrales. De hecho, hay un algoritmo que es uno de los últimos que han salido, por lo menos de los que yo he visto, que se llama BERT Topic. Esto es un concepto que se llama Topic Modeling. Yo puedo modelar y puedo extraer información acerca de los tópicos en grandes cantidades de datos. ¿Ya? Y eso se puede usar incluso para crear modelos predictivos. ¿Ya? Entonces, llega a ser muy interesante que, por ejemplo, en el caso de la banca, yo podría construir un modelo predictivo a través de un reclamo y saber efectivamente con qué probabilidad un cliente que reclama por un tópico relacionado, no sé, a un mal cobro de la tarjeta de crédito, tiene más o menos probabilidad de fuga, de irse del banco, ¿cierto? Que uno que reclama porque, no sé, el cajero no lo atendió cuando fue. Entonces, actualmente la analítica de datos nos ha permitido, por ejemplo, tratar de solucionar este tipo de dificultades, ¿cierto? Desde el punto de vista más comunicacional o de contenido. Eso principalmente. Mira, yo me iba a pasar la palabra a Ariel, pero porque tengo un tema muy bonito con Ariel, que no, quiero terminar este tema con la Francisca de vuelta, porque me gustaría un poco, la Carolina estaba mirando desde el estudio. Tú en estos últimos años con nosotros hemos trabajado en investigación, en estudios, pero a mí me gustaría retraerte a tu experiencia en la calle, en el fondo. ¿Cómo de tu experiencia como directora estratégica de comunicaciones, cómo pudiste usar estos espacios, esta información de la que habla Carolina? Bueno, fue un proceso de aprendizaje muy bonito. De hecho, tengo que decirlo que en Extend, la agencia donde yo trabajaba, partió un poco este primer cambio de darnos cuenta, ¿no es cierto?, que la mayoría de nuestros clientes tenían estos desafíos reputacionales, sector banca, clínicas, minería, etcétera. Y tuvimos un primer piloto donde justamente nos encargamos de hacer un doble clic de las interacciones, identificando la sentimentalización y temáticas relevantes. Pero después, en mi experiencia personal, quedé justamente con este bichito que al final me llevó a intrigarme en adquirir más conocimiento sobre lo que estaba pasando. O sea, cómo de alguna manera empezamos a generar una cultura de escucha más allá de la conversión, ¿no es cierto?, a la que un poco te arrastra el algoritmo. Y ahí fue que, en el fondo, empezamos el trabajo colaborativo con Sol, donde fue súper interesante porque, de alguna manera, la medida empezó a ser más allá de la categorización de comentarios. Lo que empezamos a observar tuvo que ver con métricas mucho más complejas. O sea, de hecho, en el fondo, la gracia de este trabajo que comenzó en la Facultad de Comunicaciones de la UC es que al final sales un poco del tema del KPI, tal como mencionaba Carolina Martínez, y empiezas a observar las dinámicas de interacción entre las personas en estos espacios digitales, entendiendo estos espacios digitales más allá del volumen, y empiezas a entenderlos como espacios relacionales, que para mí es transformador, como en la forma de realmente como poder ocupar esta herramienta. Y ahí nosotros, lo que empieza a aplicar el algoritmo es que iba situando a los usuarios, en el fondo, como una especie de nodos en una gran red de interacciones. Y quiero ser como súper concreta, pero en la posición tenía relación con qué tan central eres tú dentro de la nube, y eso es qué capacidad, que esto es muy, muy importante, qué capacidad tienes para conversar con distintas comunidades digitales, que eso es muy importante en política, por ejemplo. O sea, salir un poco de la cámara de eco a la que también la personalización, que me interesaría mucho, Caro, que después lo vayas desarrollando porque es clave para entender esto, que la personalización nos lleva a esta especie de cámaras de eco y cómo de alguna manera a través de la interacción vas como en el fondo centralizándote más y llegando a otras comunidades y a otras personas. Y al mismo tiempo la influencia, que también es una métrica muy relevante
para empresas con desafíos reputacionales. ¿Cómo miden la influencia? Y tiene que ver con qué tipo de actores tú conversas. Y eso es muy importante también para la gestión de crisis. Cuando trabaja en tanta crisis, en el fondo que hoy día crisis digital, no se puede entender aparte de lo que pasa en digital y en Twitter con lo que pasa en la vida. Cuando empiezas a trabajar la crisis, más allá del volumen, tienes que empezar a entenderla desde una matriz de quiénes son las personas que están hablando mal o bien de ti. ¿Por quiénes siguen? ¿Son realmente líderes? ¿Qué incidencia tienen? Y eso es súper importante también para conectarte con la red y lo que está pasando. Eso, como por Mira, ahora. yo Mira, hay me voy a comentarios, aprovechar ahí un poco así. Ariel, si quieres, pero déjame, antes de que me interrumpa, me gustaría que conteste un poco lo que querías decir, pero lo vuelque al final a un caso todavía más práctico. Tú tienes una experiencia que yo encuentro que es fascinante, el caso de Elemental, de este gin que se lanzó solamente en el mundo digital y y ha obtenido premios. Hoy día, no sé, pero el mismo Londres es una marca, es bien grotesco que en Inglaterra sea una marca, un proyecto chileno. ¿Cómo aprovechaste? Si, además de contestar esto, que encuentro buenísimo que interactuemos, me gustaría también que terminaras también desarrollando un poco esa experiencia y cómo aprovechaste esto que estamos hablando en favor de ese proyecto, que es muy reciente. Estamos hablando, entiendo que fue el 2020 o sí, antes. el 2020, cuando estábamos en pandemia, dado que tengo mucho acceso a datos, justamente a datos, a información, a tendencia, y tengo una agencia junto a un socio que se llama Rompecabezas, me di cuenta que el gin estaba penetrando muy fuerte en Chile con marcas chilenas. O sea, el gin, que ya era una tendencia en España, en Inglaterra, estaba llegando muy fuerte a Chile. Y dije, yo no sé hacer gin, pero me di cuenta que detrás de diferentes marcas de gin chileno había un arquitecto, un cirujano, un publicista, un ingeniero. Y dije, este no es un negocio de enólogos, es un negocio mucho de marketing, de branding. Así que me llamé a un amigo y dije, vamos a hacer gin. Y nos pusimos a hacer gin en donde estábamos todos encerrados, y lanzo una marca que se llama Gin Elemental, efectivamente hace 3 años. Y el proceso completo, el proceso creativo, el proceso de dar a conocer la marca y el proceso hasta el día de hoy ha sido 100% digital. O sea, no se puede competir, yo no puedo competir con un CCU o con otras, o con grandes distribuidoras que tienen puntos a todo Chile, y presupuestos mucho más grandes. Sin embargo, aprovechando solamente las redes sociales, es increíble cómo empezamos a hacer un trabajo de guerrilla, de aparecer muy buen contenido, muy buen video. Empezamos a crecer, y hoy día, o sea, Elemental tiene casi 20.000 seguidores en redes sociales y tiene más seguidores que marcas internacionales. Y en el camino también, muy buen producto, lo que tú dices. Ya tenemos 11 medallas internacionales y salimos 25 al mundo en Londres. O sea, fuimos a Londres a competir, que es la casa del gin, y salimos 25 al mundo. Y ahí lo que rescato es el digital, el escuchar a la comunidad, el saber leer que la comunidad no quería que yo pusiera, oye, vendo Elemental a tanta, cómpralo aquí con descuento. Ese no era el mensaje, sino que empezar a enseñar a prepararle a la gente cócteles en su casa. O sea, la gente estábamos encerrados, ya no podíamos ir a un bar y de repente no sabían cómo prepararse un cóctel rico. Entonces, muchos videos de coctelería. Empecé a buscar los famosos influencers, y uno automáticamente se va al influencer, a la persona muy conocida. Le mandamos, por supuesto, botellas a gente muy conocida que subió la botella, pero no ganamos ningún seguidor, ninguna interacción, como dice Carolina o Francisca, que cero interacción porque lo medíamos. Sin embargo, empezamos a ser embajadores a los bartenders de diferentes bares, porque eran gente que ocupaba el producto, lo conocía y le podía sacar más provecho. Y cuando empezamos a mandárselo a los bartenders, que quizás tenían 1.000 seguidores, no 100.000, empezamos a entrar a bares por un lado, y también mucha gente nos empezó a comentar por las preparaciones. Así que fue un bonito desafío. Hemos crecido mucho, por supuesto basado en e-commerce, mucha automatización, mucha data, y es un caso ahí para contarlo. Sí quería complementar lo que dice Francisca también de estos nodos, o cuando uno analiza la reputación de una marca. Nosotros también vemos reputaciones de las marcas. Uno realmente levanta nube de palabras o nube de tags. Entonces tienes tu marca al centro, o el político al centro, que también me ha tocado trabajar en política. Tienes al político al centro y automáticamente con el análisis te aparece una asociación con 4, 5, 6 conceptos o 6 palabras
que son tremendamente relevantes escuchar y hacerse cargo de esas palabras. Nosotros escuchamos muy activamente en Rompecabezas todo lo ocurrido en el estallido social. Y en el estallido social lo empezamos a escuchar, lo medíamos con Social Studio, una herramienta del Salesforce, una herramienta muy potente, y empezamos a escuchar, y ahí salía clarito, educación, salud, pensiones, o sea, en el fondo había un disturbio, un montón de externalidades, pero estaba clarito lo que la gente hablaba, reclamaba o pedía. Entonces, se pudo haber hecho, por ejemplo, un comunicado de prensa mucho más asertivo los primeros días, tomando los tópicos que hablaban las redes sociales. Para eso sirve medir, en el fondo, con herramientas y medir lo que se habla en redes sociales para que te arrojen estos 4 o 5 conceptos para las marcas, por ejemplo, mira, ser hogareño, ser cercano, ser familiar. Ah, esto lo puedo aprovechar. Starbucks, ponte tú, escuchando a las redes sociales, incluso ha lanzado productos nuevos. O sea, la leche de soya, creo que la lanzaron muchos años atrás porque la gente en redes sociales empezó a pedir este producto. O incluso con clientes míos se han abierto tiendas, y esto es verdad, en regiones del país, porque la gente lo pide y lo ha pedido, oye, ¿cuándo llegan a Viña? ¿Cuándo llegan a Viña? Y nosotros le decimos al cliente, oye, ¿tienes en tu roadmap, tienes Viña? Mira, por el momento no, lo están pidiendo. Entonces, para eso sirve medir, para eso sirven en el fondo estas nubes de palabras y se pueden tomar decisiones incluso de negocios comerciales. Bueno, fascinante en la experiencia tuya con Elemental, cómo te diste cuenta de una cosa que uno ve en los estudios también, y es que no da lo mismo cuál influyente en general. Así uno piensa a veces, esto no es una red, en el fondo en que uno dice, mira, los chilenos todos, un poco como funcionaban los medios de comunicación masivos, en el fondo era, hablemosle a los chilenos todos, a la media. Estos son espacios concretos que están hablando temas concretos. Entonces, el influyente, el tipo que tiene 100.000 seguidores, pero quien no le interesa especialmente qué tomar en la noche, no tiene gente influenciable a su alrededor en ese tema. Barabás habla mucho de que más importante incluso que el influyente es que alrededor de él haya una comunidad de gente influenciable que le haga caso a ese influyente, que le valore a ese influyente. Y esa es la idea, un poco si uno ve la palabra community manager, es gestor de comunidades, es constructor de comunidades en torno a cuentas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy fascinante y me gustaría volver con Carolina a la ventaja que te da esto. Es decir, en el fondo, tú que has estado muchos años en esto, ¿cómo cambia la cantidad de datos y el tipo de datos, esta enorme cantidad de datos que tenemos hoy día, gracias a esta hiperconectividad que a veces nos agobia? Que en fondo, ¿qué nos aporta en la línea un poco de lo que decía Ariel de predecir comportamientos, de tendencias, tanto de mercado como tendencias sociales, como cambios de comportamiento? Ya, bueno, voy a mezclar un poco también tratando de tomar lo que ha dicho Ariel y Francisca. Dos puntos importantes. Uno, tiene que ver, y tomando el caso de Elemental, la analítica de datos, la ventaja, y aquí es donde voy a pasar como un tip para las organizaciones, es que nos permiten, bueno, no solamente rastrear al consumidor, segmentar mejor las audiencias, etcétera, sino que también nos permiten visualizar oportunidades. Eso fue lo que hizo Ariel. Visualizó una oportunidad de negocio y hizo el desarrollo de producto y tuvo éxito a través de la implementación operativa de su estrategia de marketing. Lo que tienen que hacer las marcas específicamente es usar la analítica de datos para poder beneficiarse de estas oportunidades de la co-creación de valor que se genera a través de la interacción cliente-empresa y cliente-cliente, ya sea en las redes sociales o ya sea en otras plataformas, ¿ya? Y eso, la analítica de datos lo permite, sí lo permite, ¿a través de qué? Del Natural Language Processing, que es procesar grandes cantidades de datos con estos algoritmos. ¿Y para qué? Y ahí es donde respondo a la pregunta. Principalmente para
y es un concepto que lo mencionó Francisca también, para la personalización, ¿ya? La palabra personalización desde el punto de vista como semántico, si yo hablo puramente del concepto de personalización, sería desarrollar productos o servicios uno a uno. Ese es como lo más puro en términos de personalización. Pero básicamente en la literatura de marketing, etcétera, podemos observar esta personalización uno a uno, pero existe la microsegmentación, que es lo que tú efectivamente hablabas, Eduardo. A ustedes hablan de las comunidades. Desde el punto de vista del marketing, ustedes lo ven desde el punto de vista comunicacional. Desde el punto de vista comunicacional, ustedes hablan de las comunidades. Desde el punto de vista del marketing analítico, nosotros hablamos de microsegmentos, ¿ya? Entonces, lo que se pueden hacer son estrategias personalizadas, pero no uno a uno, sino que a un microsegmento que tiene patrones o características similares. Y por lo tanto puedo desarrollar un concepto que se llama el viaje del cliente, por ejemplo, el Customer Journey, o puedo hacer desarrollo de producto propiamente tal para estos microsegmentos, dependiendo si estoy hablando de un producto tangible o estoy hablando de un servicio. ¿Ya? Y incluso podemos ir más allá con un ejemplo que es bien conocido, el ejemplo de Spotify, que lo que ellos hacen es personalización masiva de un punto de contacto. Todos los años nos llega cierta información acerca de nuestra conducta de gustos musicales, por ejemplo, y que es muy entretenido. Nosotros lo volvemos no sé, nos llega personal, pero básicamente justamente empieza a ser trending topic o empiezan las redes sociales a hablar, ¿cierto? Porque empezamos a compartir este contenido que nos llegó a nosotros como un punto de contacto personalizado, pero es masivo, ¿ya? Entonces, eso efectivamente también se puede trabajar. Y todo esto... incluso tenemos también, más allá, si nosotros conocemos, por ejemplo, la conducta, el viaje completo, y podemos generar métricas por cada punto de contacto, podemos llegar, ¿cierto?, a generar lo que hace Amazon, que son estos modelos predictivos, y te hace recomendaciones por punto de, por ejemplo, tú estás en el carrito y te hace recomendaciones muy precisas, lo que hace Netflix, ¿cierto?, que son recomendaciones de contenido audiovisual, ¿cierto?, a partir de tus gustos y de cómo aprendió el algoritmo de tus gustos, ¿cierto? Y ahora, eso también genera otro punto que es muy interesante y que tú lo tocas un poco en el libro de Hiperconectados, que tiene que ver con este hartazgo, le llamas tú, y insisto, eso desde el punto, son los mismos conceptos, pero que los vemos con como con otro nombre, ¿ya? En marketing lo que nosotros vemos es que básicamente la personalización también puede generar un problema es un desafío ético en relación a la protección de los datos. Entonces, nos podemos sentir, este hartazgo llegar a ser sinónimo de que nos sintamos como que estamos invadidos, están invadiendo mi privacidad, ¿cierto? Al ver que me ofrecen algo que efectivamente me gusta, ya entonces me siento invadido, me puedo sentir invadido y eso puede generar una sensación más de incomodidad para algunos segmentos, ya no necesariamente todo, otros podemos tomarlo desde otra perspectiva y decir, me está solucionando la vida, no tengo que pensar en qué ver, no tengo que pensar en qué más tengo que comprar porque el algoritmo me lo dice y lo veo desde el punto de vista positivo, versus otros segmentos que lo pueden ver desde otro punto de vista y decir, bueno, esto significa que tienen mis datos, me conocen más que yo mismo y me siento invadido frente a esto. Entonces, esto genera un trade-off. Y solamente para terminar, desde el punto de vista de las organizaciones y desde el punto de vista más puro del marketing, hablamos de ejes de posicionamiento, ¿cierto? Como está la sustentabilidad, ejes reputacionales, podemos hablar de muchos otros tipos o tipologías de posicionamiento, pero un punto en particular puede ser el tema de posicionar a la marca como respetuoso de los datos personales, ¿ya? Un poco lo que hace Apple, ¿ya? Apple un poco toma este fenómeno como un eje de posicionamiento de la marca. Buenísimo ese tema ético que hay ahí. Yo creo que es como evidente que
hay esa sensación. Hay un caso famoso de Target, de esta empresa norteamericana, que empezó a mandarle recomendaciones de compra de productos a mujeres embarazadas antes que ellas mismas tuvieran conciencia del embarazo por la información que tenía de ellas. En el fondo. Y ahí muestra un poco lo que hemos estado hablando todo el tiempo, que estas son conversaciones entre personas, entonces tiene que haber mucho criterio. Lo vimos ahora hace pocos días con la campaña del metro, así uno decía, pero ¿cómo no se le dieron cuenta que esta campaña no era razonable? ¿Cómo no hubo una persona ahí? Puede ser que los estudios, los algoritmos, todo hayan mostrado que era muy buena idea. Al caso de Target también vieron una información tan valiosa que dijeron, mandémosle esto es lo que necesita comprar productos relacionados con su embarazo, pero uno tiene que entender, tiene que tener criterio cómo se dicen las cosas, cuándo se dice, porque estamos hablando con personas. Y Francisca, tú que has vivido en el tema, imagínate en el tema de la reputación, en el fondo lo que significó esto para Target reputacionalmente, lo que significó para Metro, una empresa que ha tenido problemas de reputaciones, una simple campaña de buena onda, además, porque era en el mayor espíritu feminista. ¿Cómo esta idea que decía Carolina de las comunidades, el micromarketing, ¿cómo discriminar un poco el tipo de estudio? Porque uno cuando habla de reputación está el Merco, y Merco al final son los líderes, en el fondo, pero son los líderes los líderes de Chile, en el fondo. Volvemos al tema, es decir, la reputación, ¿nos interesa la reputación de los líderes o nos interesa quienes están preocupados de nuestro tema, de los que están hablando de mí, en fondo? Entonces, ¿cómo tú en tu experiencia, es decir, qué herramientas puedes hacer tú para construir una reputación realmente enfocada en los problemas que tengo yo, en mi causa, en mi proyecto? Oye, pucha, me pasa que encuentro que la conversación está muy interesante y daría para poder cambiar, o sea, hablar, pero todo. Te juro que hablan y voy tomando apunte y digo por dónde agarro. Pero con respecto a la pregunta de Eduardo, yo creo que para trabajar la reputación, yo creo que hay dos decisiones y dos acciones que yo le recomendaría hoy día a las empresas con ese tipo de desafío. Porque cuando tenía un desafío de conversión, yo creo que la situación es bastante más fácil y efectivamente, por ejemplo, el caso de el Gin es maravilloso, ¿cachai? Porque justamente hoy día las herramientas digitales justamente para eso son maravillosas y son perfectas. Pero cuando tienes desafíos reputacionales y con el tema de la personalización que voy a llegar, porque hoy día es el gran tema que estoy como trabajando, investigando, pero creo que lo primero y que he aprendido con mi experiencia es cambiar un poco el mindset, que cuesta porque hay que invertir horas, hay que invertir en equipo, pero creo que al final es para mejor y que te evita crisis como la de Metro y otras crisis, es cambiar el mindset en la persecución por volumen de interacciones e engagement, o en la persecución por KPIs, como hablábamos, que tengan que ver con esta perspectiva funnel o de performance que al final te puede terminar perjudicando. Por ejemplo, el caso de Metro, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza, en política pasa mucho, el caso en algún momento de un candidato a constituyente que también tenía muy buenas ideas y todo, pero hizo una campaña que básicamente decía que quería acabar adentro de la Constitución. Y él en su explicación, y que fue muy funado en el fondo, y él es un tipo muy buena persona, etcétera, pero en su explicación él dijo, bueno, lo que pasa es que como yo soy una persona independiente y que no pertenezco a ningún partido, etcétera, necesitaba hacer una campaña que diera que hablar y que generara muchas interacciones para después hablar de mis ideas. Y es ahí donde yo digo que el foco está mal. O sea, el foco en el volumen de interacciones, cuando al final toda la gente que hable te va a funar y va a encontrar que eres último, ¿cachai? Por decir una cosa así, no te sirvió de nada. Entonces creo que es importante cuando tienes desafíos reputacionales dejar de pelear por, y yo sé que cuesta, pero por el trending topic y etcétera, etcétera, porque al final lo que generas son pics de comunidades que están hablando sobre cierto tema, pero que al final, justamente desde la lógica de la personalización, no se generan, y eso está pasando incluso en política desde la ciudadanía, no se generan como lo que aquí se llama como las strong ties, que es un compromiso fuerte por las causas, sino que se genera una lógica como más de
consumo y adherencia a ciertas causas desde una lógica más individualista, que no quiero juzgarlo con eso, pero efectivamente nos pasa que mientras el trending topic dure, la gente se asusta y se puede generar agencias de influencia, pero cuando llega el presidente que se eligió, etcétera, etcétera, resulta que a la semana como que está mal evaluado, etcétera. ¿Y eso por qué es? Porque los momentos de como adhesión que se generan por estos pics, al final, si tú no logras generar mayor cohesión desde una perspectiva más sistémica de lo que pasa en las interacciones sociales, va a afectar como finalmente una reputación consistente y fuerte. Va a afectar en ese ámbito. Encuentro fascinante el tema ese de las causas que tú dices. En fondo, si uno piensa lo poderoso que es una causa, Me Too, lo que ha hecho Francisca Valenzuela en el mundo del feminismo, es decir, crear una causa en este espacio es casi todo, en fondo, y a veces se mira tan en menos. Y parte de los problemas, y a mí nos queda muy poco tiempo, entonces quiero que Ariel un poco aproveche su experiencia con clientes, cómo manejar dónde estar. Es decir, las redes tienen distintas plataformas. ¿Cómo tú planteas cuando te juntas con ellos si hay que estar en LinkedIn, hay que estar en Instagram, TikTok, por qué Twitter? ¿Cómo lo ves tú eso, Ariel? Mira, es súper importante y también se lo digo harto a los alumnos. En el fondo, cuando hacemos clase, yo les digo a los alumnos, acá hay que tomar una decisión y las marcas tienen que tomar una decisión. Primero, de presupuesto. Si tienen presupuesto infinito, yo les voy a recomendar siempre estar en todos lados, porque si tienen presupuesto para tener un ejército de community manager y tener publicidad en todos lados, téngalo. Pero si tienen un presupuesto acotado, tiene que ir a aquellas redes sociales donde está primero su segmento objetivo o aquellas redes sociales donde su mensaje se puede transmitir mejor. No todas las redes sociales le hablan al mismo público, si bien tenemos el caso de Instagram, TikTok y Facebook, todas tienen como 12, 13 millones de usuarios hoy día en Chile, métricas recién de enero del 2024, no todos hablan al mismo público y de la misma forma, porque la gente que entra a TikTok, por ejemplo, entra porque quiere entretenerse, divertirse, y quiere ver un contenido muy dinámico, con música de fondo, muy rápido, un contenido, un snack content muy livianito de digerir. Pero si yo me voy a X o el ex Twitter, yo ya quiero ir a informarme, quiero ir a leer algo un poquito más denso, algo quizás que tenga que ver un tono político, un tono informativo. Entonces, estoy más dispuesto, más abierto al debate o a encontrarme con algo que quizás no es algo tan livianito. Entonces, hay que ver bien en qué red, en cuál estar. Facebook, se cree que Facebook está muerto y Facebook está muy lejos de estar muerto. Carolina hablaba del micromarketing, de la microsegmentación. Facebook sigue vivo y gran presupuesto de mis clientes se va a Facebook porque Facebook te permite segmentar muy bien. También Carolina decía, oye, te conoce Facebook, las redes sociales te conocen más que a ti mismo. Es verdad, han salido estudios que te conocen mucho más que tu pareja, mucho más que tus amigos. O sea, te muestra el auto de tu sueño y tú no se lo has contado a nadie, porque te conoce, va prediciendo tu comportamiento. Entonces, Facebook es tremendamente relevante para las marcas con una microsegmentación. De repente, cuando queremos derivar tráfico a nuestro sitio web, si queremos derivar tráfico, subir un post en Instagram no funciona mucho porque no tiene links. Pero si subimos, por ejemplo, un carrusel en Facebook con 10 prendas de ropa y donde tú pinchas y te dejan cada una de las fichas de productos, tremendamente efectivo. Entonces, las marcas tienen que ver el presupuesto con que cuentan, tienen que ver el objetivo que quieren tener para sus redes sociales y ahí ir eligiendo en cuáles estar, ir eligiendo dónde está su público y también, nuevamente vuelvo a lo que partí diciendo, hay que aceptar las reglas y hay que hablar en el lenguaje. O sea, no vayamos a poner una imagen plana en TikTok porque te va a ir mal. O sea, si vamos a TikTok, tenemos que hacer un video y el video incluso lo tienes que hacer y editar en la misma plataforma porque te castiga si tú agarras un video de Instagram y lo subes a TikTok, no tiene el mismo comportamiento que si lo hacen en el TikTok mismo. Entonces, eso es como un poco, hay que saber aprovechar diferentes formatos, diferentes y ver cada red social es diferente para un público diferente. Muchísimas gracias. Miren, nos quedan 5 minutos y quiero que
porque el fondo siempre uno aquí, la moderación desvirtúa un poco la conversación. Entonces me gustaría que tuvieran 2 minutos cada uno para decir algo que se le quedó en el tintero y ustedes creen que es necesario para complementar y cerrar correctamente esto, y además para invitar a la gente a que siga profundizando ciertos espacios de discusión, de conversación. Carolina, por favor. Sí, bueno, nos queda poco tiempo, así que algo bien corto, algo que se me puede haber quedado en el tintero, básicamente transmitir, que es muy importante para las organizaciones actualmente, que no han adoptado transformación digital, o que están aprendiendo en esto de la analítica de datos, en repensar la cadena de valor de datos, porque muchas veces los datos están en papel, no están, etcétera, que es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque básicamente hay un punto muy importante que tiene que ver con la efectividad de las campañas y que mencionó Ariel, entonces me quiero agarrar de ahí. La analítica de datos nos permite monitorear en tiempo real las campañas, ajustar en tiempo real, ¿ya? Y también, ¿cierto?, mejorar la efectividad, ¿ya? Habló también del presupuesto. Eso implica que cuando tenemos presupuestos reducidos, la analítica de datos te permite mejorar efectividad de las campañas, tratar de no estar en este ensayo y error, sino que efectivamente tomar decisiones con más información, y por lo tanto esa sería mi recomendación, tratar de repensar cadena de valor de datos, pensar que este es el futuro, ya probablemente contratar data scientists, todas las organizaciones lo están haciendo, hasta las más pequeñas están contratando a data scientists, en una de las carreras que está siendo más demandada en el último tiempo, porque necesitas, ¿cierto? O sea, si tenemos la oportunidad de tener información bajo la incertidumbre que vivimos hoy en día, no solamente del mercado, sino que también en el cambio de gusto de los consumidores, es importante repensar esta cadena, incorporar esta transformación digital dentro de la organización misma y ver que es un elemento sumamente importante. Muchas gracias, Carolina. Francisca, por favor, tu cierre libre. Sí, bueno, hay muchas cosas que se podrían haber quedado en el tintero, pero lo más importante para mí de destacar es hacer un llamado a las organizaciones de justamente la relevancia del rol de escucha para la toma de decisión estratégica, para conectarse con sus stakeholders y con las personas que impactan y donde inciden, pero explorando, yo lo que invito en el fondo es a explorar nuevas perspectivas más allá de la lógica del engagement, que yo entiendo que es mucho más fácil esa lógica porque es llegar y descargar el reporte que nos entrega Facebook, que nos entregan en el fondo de alcance, que en el fondo funcionan, pero cuando tienes que construir reputación y tienes que generar confianza, que es una palabra tan importante hoy día y tan escasa, digamos, es súper importante cambiar la perspectiva hacia conversaciones de valor más allá de solamente el volumen, tal cual. O sea, los influenciadores, si llegan a tu público específico, como decía Ariel, que tienen 1000 personas, etcétera, pero son las personas exactas que van a convencer, etcétera, esas son las personas que hay que identificar. Y lo último que quiero decir es que el año pasado, en el fondo, salió uno de los reportes más relevantes del mundo, en el fondo, que se llama el Edelman Trust Report, que entrevista como más de 14.000 personas, en el fondo, de todos los continentes y todos los países, ¿ya? Y justamente un hallazgo muy relevante que hablaba, además de decir que la confianza está pero bajísima en la política, en las empresas y todo, decía que al preguntarle a las personas qué elementos les daban confianza a las organizaciones, el que estaba entre los 3 primeros lugares siempre era escuchar y conversar para todas las organizaciones. O sea, la escucha y la conversación de valor entre organizaciones y personas es el top 3 de los elementos que construyen confianza. Entonces, como que cerraría por mi lado con eso. Muchas gracias. Ariel, por favor, tu cierre. Perfecto, bueno, primero agradecerles de haber estado en esta entretenida conversación. Como dice Francisca, dan ganas de meterse en cada tema, opinar, dar ideas, así que súper bien elegida ahí mis compañeras, me pone muy contento de haber estado con ustedes. Y yo, como última recomendación que le dejo a los alumnos para que se inscriban,
es que tienen que tener una estrategia para sus redes sociales. Para las empresas que representan, las empresas en las cuales trabajan, van a tener que elaborar una estrategia, y la estrategia, la que yo al menos comento, tiene 7 pasos, y solamente les voy a anunciar el primero y el último, para que el resto lo conozcan en clase, pero el primero es: definan un objetivo para estas redes sociales. ¿Por qué la voy a abrir? Porque quiero vender más, porque quiero hacer mi marca más conocida, porque quiero ser un influencer y quiero tener más seguidores. Es súper importante, cuando tú vas a abrir redes sociales, define muy bien el objetivo, para qué las vas a tener. Y la última, de ahí muy con lo que decía Carolina, hay que medir. Midan, analicen y después retroalimenten toda la estrategia. Los pasos del medio quedan en secreto para los que se matriculen. Así que muchas gracias, Eduardo. A ti, Ariel. Oye, miren, para todos, yo les quiero dar las gracias a los que han podido atender, los que van a ver esto en futuro. El diplomado del que estábamos hablando es un diplomado en estrategias de marketing y redes sociales. Ariel empieza sus clases a fines de este mes, Carolina en octubre, yo en mayo, y estamos permanentemente conversando de estos temas, abriendo esto, y yo creo que lo que decía Francisca, me quiero quedar con la crisis de confianza. Es decir, hoy día no solo las empresas, no solo las instituciones tradicionales del país, sino que todos estamos en una crisis de confianza. Y la verdad que la fórmula histórica para construir confianza es conversar. Y la conversación, la conversación es un acto activo, no es simplemente quedarse callado un segundo y esperando que el otro termine para volver a hablar, sino que es atender al otro, es decir, escuchar. Es decir, el 80% del éxito de una conversación es prestarle atención a la persona con la que estamos conversando. Y esa escucha la podemos hacer antes de ir a conversar con él. Es decir, nosotros no vamos a generar confianza si no tratamos a la persona y respetamos sus tiempos. Es decir, no es lo mismo conversar con una persona vulnerable que lo ha estado pasando muy mal y que parte del mal ha sido culpa nuestra, que conversar con un amigo. Uno tiene que crear esa conversación. Estos espacios no son espacios tecnológicos, son espacios de conversación, y en el mundo de la comunicación masiva hasta ahora era un mundo de mensajes. Trabajábamos muy bien el mensaje y lo distribuíamos y pagábamos por distribuirlo. Ahora tenemos que generar conversaciones, y esa generación de conversaciones requiere un tipo de conversaciones de una calidad, que la otra persona se sienta incluido en la conversación. Esto piensen que estamos hablando usando un teléfono, es decir, no podemos, yo muchas veces hablo con gente y dice, no, yo en las redes solamente leo, en el fondo, y escribo cosas, pero nunca le contesto. Es como usar un teléfono y no contestar. Es decir, lo tóxico que significa eso. Y parte del problema de las redes es que hay gente que no está aprendiendo a conversar, sigue mandando esos mensajes que hablaba Ariel de autobombo, y eso no pasa nada con ellos. Aunque quizás él tiene la sensación de que pasa porque poniéndole publicidad se ve mucho, en fondo, pero ahí el tema del engage es bajísimo. Yo les agradezco a todos los que se han dado el tiempo para estar acá. Los invito a leer el libro Hiperconectado, los invito a aprovechar estos espacios, y especialmente los invito, agradezco a la Ingeniería Industrial de la Católica el apoyo que nos han dado en crear este diplomado, y quiero dejarlos a todos convocados, y todas las cosas que escribieron en YouTube las van a revisar cada uno de los integrantes de este panel y le van a contestar. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos en la próxima oportunidad en estas masterclass que se están haciendo mensualmente. Chao.